Preparen su corazón, vamos a recibir una palabra que seguramente nos va a hacer entender lo importante que es ser agradecidos, tener gratitud. ¿Para con quién? Especialmente para con Dios, porque si este año terminamos, o por lo que nos haya pasado, lo que Dios nos haya dado este año, o no nos lo haya dado, vamos a dar gracias, porque seguramente lo que no recibimos este año, pero lo necesitamos, Dios nos lo está preparando para dárnoslo en cualquier momento. Pero a Él le vamos a dar gracias por lo que ya hizo y por lo que va a hacer para el 2025. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Dios, para pedir que tomes mi vida en tus manos, que me des esa capacidad que viene de lo alto para predicar el Evangelio, que me des esa capacidad que viene de lo alto para compartir tu palabra, Señor, y permite que la palabra, Señor, quede bien sembrada en los corazones y que tu palabra cumpla el propósito para lo cual la envías. Que cada uno de los que estamos aquí te demos gracias por todo y siempre, y te demos a ti toda la gloria y la honra. Y hoy terminemos el año alabándote, adorándote y dándote gracias por lo que nos diste y por lo que no nos diste también. Usa mi vida, Señor, y permite que esta palabra pueda servir para que quede en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas la virtud, y se forme la virtud de ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La gratitud es el tema. De acuerdo al diccionario de la lengua española, la gratitud es un sentimiento que experimenta una persona que valora un favor o la ayuda que alguien le brindó en cierto momento de la vida. Al sentir gratitud, la persona desea corresponder de alguna manera. Eso nos indica el diccionario. Aunque alguien dijo, alguien que era muy bueno y ayudaba mucho a la gente, siempre algún día dijo, la gratitud solamente existe en el diccionario. ¿Por qué? Porque él, después de dedicarse a ayudar a la gente, miraba que la gente no regresaba y nunca le daba gracias. Por eso les digo, el tema de hoy tiene un objetivo: crear la virtud de ser agradecidos siempre, con quienes nos ayudan, con quienes, especialmente con Dios. En la Biblia, la palabra gratitud significa lo mismo. Es un sentimiento de aprecio y reconocimiento por las bendiciones que Dios nos da. Es un sentimiento que nos lleva a corresponder a la misericordia y la bondad de Dios. Es una forma de reconocer que todo lo que tenemos o logramos fue gracias a Dios y es gracias a Dios. La gratitud es reconocer que Dios tiene el control de todo, aún de las cosas que le pedimos y que aún no vemos o tenemos. Y esta gratitud se puede demostrar. ¿Cómo la podemos demostrar? Alabándolo, adorándolo, exaltándolo, especialmente siendo obediente a su palabra. Y se los digo que siendo obedientes a su palabra le podemos mostrar gratitud. ¿Por qué? Porque hay veces que un papá cumple años o la mamá, y el hijo llega a darle mañanitas, le lleva serenata, y el hijo está bien borracho o anda drogado, y llega feliz, Día de las Madres, y llega así, y la mamá dijo, mira mi hijo, si quieres bendecirme, si quieres celebrar conmigo, si quieres que yo esté bien, no te embriagues, no te emborraches, corrígete, ¿o no? ¿Qué nos dirá Dios hoy? Que venimos a darle gracias y demás. Pero el que espera de nosotros, que seamos obedientes. Es la mejor forma de mostrarle gratitud, porque eso hace que Dios esté contento, como nuestro Padre Celestial. El que un hijo o una hija sean obedientes a su papá y a su mamá, pues eso hace que el papá y la mamá estén contentos y alegres, ¿no? Entonces, pues a veces la gratitud la tenemos que demostrar siendo obedientes al Señor y a su palabra y viviendo de acuerdo a su voluntad. ¿Se puede demostrar? Sí, sí se puede. Se puede demostrar la gratitud hacia las personas desde una expresión verbal, diciendo muchas gracias, o dando algún regalo, o con una carta, o con un mensaje por
por los medios tecnológicos que hoy tenemos. Y la gratitud hacia Dios lo manifestamos por medio de la oración o por medio de la alabanza y adoración, pero sobre todo siendo obedientes a su palabra, repito. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos del 15 al 20, que en estos versos es donde vamos a basar el mensaje de hoy. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, dice la palabra de Dios en este tema de la gratitud: así que cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es que no se embriaguen con vino, porque el vino los lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llenan del Espíritu Santo? Dice: hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios. Y yo hago un paréntesis en este momento y pregunto, y yo les he animado a que en lugar de que pongan la música mundana, sea la que sea, ponga una alabanza. Ponga alabanzas en su casa, temas calmados, tranquilos, o temas de guerra, pero siempre que haya alabanza en su casa. Y alguna vez les dije, yo ponía algunas alabanzas en algunos de mis hijos cuando estaban chiquillos, y ponía alabanzas y se me quedaban tranquilos y se dormían. Y yo les decía, si los del vecino ponían su música mundana, yo ponía mis alabanzas y ahí me podía cantar yo también. ¿Sí? Así se llena uno del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿lo hacen? Porque llego a casas y ya ponen otro tipo de música, pero no escucho alabanza. Dije, ¿y ahora qué? ¿Qué ya pasó de moda? Esto no es moda, es una forma de vida. Tenemos que tener alabanza, le guste a quien no le guste, a quien le guste o no le guste, ponga alabanzas. ¿Sabe a quién no le va a gustar? Al carnal y al diablo. Al carnal, porque cada alabanza del mundo está generando sensualidad y está despertando deseos impuros. Tiene mensajes subliminales la alabanza, mensajes que del mundo generan sensualidad e incitan y despiertan los más bajos deseos carnales que hay en el hombre y la mujer. Por eso es muy importante que tengan alabanzas, así se llena uno del Espíritu Santo. Dice el verso 17 de Efesios 5 que debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos llenemos del Espíritu Santo, cantando y alabando a Dios. Por eso les dije esto, cantando y alabando al Señor. Yo me ponía mis alabanzas allá fuera de la casa y me ponía a cantar y me ponía a alabar al Señor, y fuerte. Si me las ponían fuerte, yo también me ponía ahí en el patio a cantar fuerte. Hoy en día ya no lo hago porque los vecinos ya no ponen música, ya se han convertido a Cristo la mayoría. El que tú hagas eso, estás influyendo para que esa gente respete y se vuelva a Dios. Primero se ponen bravos, te avientan piedras y todo, pero después le bajan y después se van convirtiendo a Dios. Después ya te saludan, hola, buenos días, hola, buenas noches, hola, buenas tardes. Ahora ya te dicen, hermano, Dios le bendiga. Ahora ya me dice, pastor, los vecinos. Entonces, es lo que tenemos que hacer, poner alabanzas, porque esa es la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios en este año 2025 es que no andemos de borrachos, de adúlteros, de fornicarios, de peleoneros, de chismosos, de mentirosos. Y en lugar de ello, que nos llenemos del Espíritu Santo cantando, alabando a Dios. Y al final del verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que terminar el año y hoy tenemos que darle gracias a Dios al final. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos o que demos gracias a Dios por todo. Se lo dijo a los cristianos de Éfeso, como lo acabamos de leer, y se lo dijo también a los cristianos de Tesalónica, y hoy a ustedes y a mí, que seamos agradecidos. En su primera carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hoy, estando a unos días de que termine el año, debemos de tener gratitud para con Dios y darle verbalmente gracias por todo, aun por lo que aún no tenemos, pero ya lo pusimos en sus manos. Es una forma de reconocer que Dios nos ayudó y que creemos que Él está obrando aún en aquello que pedimos y aún no lo tenemos o vemos, pero creemos que Él está obrando de verdad. Y así fue y así será, ¿o no? Usted ya puso algo en las manos de Dios, usted tiene que saber esperar en Él, ¿verdad? Consciente de que Él está obrando para bendecirlo, porque Él dice en su palabra que todo cuanto pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Y si no lo has recibido, no te preocupes, también dale gracias, porque Él está obrando. Su bondad nos alcanza a donde vayamos. En su momento Dios te va a mostrar su grandeza. Qué vergüenza es que a veces estamos oramos por algo y tarda en llegar y estamos, ay, Dios no me, y nos empezamos a poner como rebeldes o algo, y de pronto, después de que nos ponemos como rebeldes y demás, a los 2 días ahí está la respuesta. Dices, ay, ¿por qué no me aguanté de estar poniéndome de berrinchudo con Dios? Dios está obrando aún para bendecirnos este año 2025, y va a estar obrando si nosotros ponemos en sus manos cualquier necesidad que tú traigas. Y hoy la vamos a poner en las manos. Aún algo que parezca imposible, lo vamos a poner en las manos del Señor y vamos a esperar que Él obre ese milagro y nos lo dé este año 2025. ¿Cómo ven? Dice la Biblia: al que cree todo le es posible, y conforme a tu fe te sea hecho. Entonces debemos de creer que Él está obrando de verdad, y así fue y así será, ¿o no? La gratitud es dar gracias verbalmente y de todo corazón, y es una forma de reconocer que si no hubiese sido por Dios, no hubiéramos logrado lo que se logró el año 2024. Y llegado al final del año, debemos de darle gracias a Dios por todo. Hay una familia que me llamó creo que el lunes a la 1:30 de la mañana. Tenían un problema muy fuerte de manifestación demoníaca, y estaban en un lugar turístico, y les dije, bueno, pónganse a orar, oren de esta manera, y empezaron a orar. Y le digo, ahora abra el altavoz, pues en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, te reprendemos, Satanás, y te ordenamos que dejes a este muchacho. Y después de unos minutos el muchacho quedó libre. La familia estaba muy espantada, aunque estaban reprendiendo al diablo y todos estaban espantados porque cómo se transformó el muchacho que estaba poseído, pero le damos gracias a Dios que Dios se manifestó y lo liberó. Y gracias a Dios que Dios les permitió a esa familia tener esa experiencia, porque eso va a ser para bien, para que esta familia puedan glorificar a Dios y puedan caminar en santidad cada día. Eso sirve. A veces que tú veas una manifestación de una liberación, la gente se espanta. Y feo por cómo está la persona. Esa persona quería matar a otra ahí mismo en la misma casa donde estaban. Estaban espantados, fueron liberados y le damos la gloria al Señor. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Esta familia debe estar bien agradecida.
Seguramente que después ellos mismos van a darles testimonio. Entonces, llegado el final del año, debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Por una liberación, por una sanidad, por una restauración, por un trabajo, por un aumento de salario. Por ahí no sé si vino Viri y Alan, porque ellos están bien agradecidos con Dios. Ellos hace unos meses tuvieron problemas muy fuertes, y les tuvimos que ir a ministrar hasta su casa. Y ahí se les dijo: Dios les va a bendecir, pero aguanten la prueba y hagan lo bueno y recto. Venzan al mal haciendo el bien y hagan lo correcto. Hicieron caso, creo, y me daban testimonio hace como 3 semanas que vinieron. Me daban testimonio: ¿qué cree, pastor? Ya tenemos nuestro terreno para hacer casa, ya tenemos carro, ya me aumentaron, ese día, el otro día me aumentaron al doble el salario en mi trabajo. Son para dar gracias. Ellos vieron, ellos se les dio el consejo, ellos hicieron caso y a los pocos días recibieron, me dejaron sorprendido a mí. Hoy no están aquí y tampoco tendríamos tiempo para que todos pasaran a dar gracias por lo que Dios hizo en su vida de forma personal por el tiempo, pero vamos a darle gracias a Dios cada quien al final. Eso es para que le demos gracias a Dios por lo que Dios hizo en el año 2024. Y tenemos que darle gracias a Dios por lo que no nos dio, pero que Él está obrando, amén, en este 2025. Dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 18, pero en la Biblia traducción del lenguaje actual: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. La gratitud expresada verbalmente es una forma de reconocer que toda la gloria es para Dios. Esto es lo que espera Dios de todos aquellos que recibieron o recibimos algo durante el año 2024 o esperábamos recibir algo para el año 2025. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos del por qué debemos de tener gratitud y dar gracias a Dios. Vamos a ver, yo creo que unos 5 ejemplos, porque la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo de hombres y mujeres que dieron gracias a Dios por algo que recibieron. Y si usted va a los Salmos, va a encontrar salmos donde empieza con que nos debemos acercar ante la presencia de Dios ¿con qué? Con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Ahí habla que, hablando al pueblo de Israel a través de un salmo, se les dice en el Salmo 100, se les dice que cuando entren al templo, entren dando gracias a Dios. Ya llegando al templo empiecen a alabarlo y adorarlo. Es un orden. Hoy vamos a empezar el año 2025 y tenemos que entrar el año dándole gracias y alabándolo y adorándolo. ¿Les parece bien? Repito, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo tenemos ejemplos del por qué debemos de tener gratitud y dar gracias. Primer ejemplo, lo tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 23. Dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Podemos tener gratitud o dar gracias a Dios como el profeta Daniel lo hizo, porque él recibió sabiduría y revelación de parte de Dios y por eso se salvó su vida y la vida de sus compañeros. Repito, podemos tener gratitud o dar gracias como el profeta Daniel lo hizo por sabiduría y revelación de cosas que nadie las podía entender, pero Dios se las dio a entender a Daniel. Hoy ustedes y yo podemos dar gracias a Dios por lo que aprendimos en los cursos bíblicos. Podemos dar gracias a Dios por los hermanos que nos dieron los temas. Podemos dar gracias a Dios por lo que no entendíamos, pero hoy, este año, ya lo entendimos. Por eso es que podemos dar gracias por todo lo que aprendimos a través de los cursos bíblicos. Podemos dar gracias a Dios por quienes nos dieron esos temas bíblicos y por lo que Dios nos permitió entender este año. Si yo le preguntara qué entendió en los cursos de damas, en los trimestres de damas, les podríamos preguntar qué aprendió en los trimestres de varones,
¿Qué aprendió en el curso básico A, en el básico B, en el básico C, en el básico D? ¿Qué aprendió en cada uno de esos cursos? Por eso hay que dar gracias, ¿o no? Segundo ejemplo del por qué debemos de tener gratitud y dar gracias a Dios por una sanidad. Vamos a tomar como ejemplo, un ejemplo que ya conocemos muchos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dijo nuestro Señor Jesucristo: fueron 10 los hombres que fueron sanados, y solo uno, lleno de gratitud, regresó para darle las gracias verbalmente y en voz fuerte por su sanidad. ¿Y los otros dónde están? Esto nos da a entender que no todos los que Dios bendice regresan para darle gracias. Aquí debería estar lleno y parados todavía. ¿Cuántas cosas no nos dio el Señor a todos durante este año? Fueron 10 los hombres que fueron sanados y solo uno, lleno de gratitud, regresó para darle las gracias verbalmente y en voz muy fuerte por su sanidad. ¿Y los otros dónde están?, dijo Jesús. Esto nos da a entender, repito, que no todos los que Dios bendice regresan para darle gracias, pero hoy ustedes y yo, llenos de gratitud, le daremos gracias en un momento más. Les decía hace un momento que leía yo un libro en donde hablaba de un hombre que tenía la virtud de ayudar a la gente sin esperar nada. Pero alguien le preguntó: ¿y de esos que ustedes, esas personas a las que usted ha ayudado, alguno de ellos regresa a darle gracias? Dice: no, esa palabra de gratitud solamente existe en el diccionario. Pero yo he ayudado a tanta gente y no, yo no espero que me dé las gracias, pero la gente no me busca para decirme: oh, ya, muchas gracias, no. Y eso pasa también hoy en día. Y es real, se lo digo porque yo conozco hermanos y hermanas que ayudan. Y luego platicando con esos hermanos, dicen: no, el otro día le ayudé a uno de Cartagena, le ayudé a uno de por allá, le ayudé a unos por allá. ¿Y sabes cómo me pagaron? Hasta me dejaron de hablar. Es ingratitud. Y la Biblia dice que al que paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Los que prestan dinero. Prestas dinero a alguien, pero no te y luego ¿qué vas a cobrar? Le dicen: no. Y si eres cristiano, te dicen: usted es cristiana, dice la Biblia que usted tiene que perdonar las deudas. Pues ya mejor te quedas, se quedan callados y ya no les no se preocupe, ya déjalo así, hasta luego. ¿Dónde quedó la gratitud? Y revise yo. Tenemos esa virtud de ser agradecidos, porque aún hasta las personas que nos han ayudado les hemos tirado y les hemos hablado mal y hemos echado. ¿Qué es eso? Es hasta diabólico, ¿no? Que le muerdas la mano, como dice el dicho, al que te extendió la mano, ¿no? Un día. En lugar de ser agradecidos, les damos la espalda. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Que vio los milagros que Jesús hizo, lo vio resucitado y lo vio sentado a la mesa y le invitó a sentarse a la mesa, y este hombre llegó y con un beso lo entregó. ¿Dónde quedó la gratitud?
Bueno, eso lo estoy compartiendo ahorita para que nosotros tengamos la virtud de ser agradecidos y terminemos el año siendo agradecidos y empecemos el año siendo agradecidos. Amén. Tercer ejemplo, en el Antiguo Testamento algunos de los salmos son testimonios de los escritores que, llenos de gratitud, los escribieron. Por ejemplo, el Salmo 30, en el verso 2 y 3 dice el rey David: el Señor Dios mío, Señor Dios mío, a ti clamé, me sanaste, oh Señor, me hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. No sé si me lo tienes en la otra versión. Vamos a leerlo en la versión, creo que del lenguaje actual. Dios habla hoy, dice: Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y me diste vida, me libraste de morir. Es un salmo de gratitud por haber sido sanado de una enfermedad terminal. Y el mismo, y uno de los salmistas, no estoy seguro si fue el rey David, que en uno de los salmos dice: porque tú libraste mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes, que pagaré a mi Dios por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Son salmos de gratitud por haber sido sanados de una enfermedad terminal, de la muerte. Y aquí hay hermanos y hermanas que recibieron la sanidad estando muy graves y están de pie. Y a lo mejor no están aquí, pero Dios hizo obras de sanidad en personas que estaban, yo creo, pensando que se iban a morir y no se murieron. Tenemos que darle gracias a Dios al final por ello, ¿no? Cuarto ejemplo, el Salmo 18, también del rey David, es un salmo de gratitud por haber sido librado de sus enemigos que lo querían matar. Y también por eso tenemos que dar gracias, porque Dios seguramente nos libró del poder del diablo. En algún momento nos atacó y Dios nos libró de él. Digo, el Salmo 18 del rey David es un salmo de gratitud por haber sido librados de sus enemigos que lo querían matar. Dice el verso 3 del Salmo 18: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y obviamente que el rey David, obviamente que oró o invocó a Dios, el rey David. Y en los versos 16 y 17 dice que Dios envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. La gratitud de los hombres que recibieron algo de parte de Dios y escribieron los salmos, lo demostraron verbalmente alabando a Dios por lo que hizo por ellos. Oh, yo quisiera que terminemos alabando al Señor, pero todos en voz alta y con todo nuestro corazón. No le podemos dar nada a Él. A Dios todo le pertenece. Todo. Pero sí le podemos dar un canto, sí le podemos dar una acción de gracias, alabándolo y adorándolo en un momento más. Amén. Quinto ejemplo. El Salmo 75 fue escrito para tener gratitud y darle gracias a Dios por todas sus maravillas. Y entre sus maravillas está el reconocer que Dios es el juez de toda la tierra. Y Él humilla a los soberbios y levanta a los humildes. Como lo dice el Salmo, el verso 7, dice ahí del Salmo 75. Mas Dios es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece. Seguramente Asaf, que fue el escritor de ese salmo, fue humilde y sufrió el maltrato de algún soberbio. Y vio cómo Dios humilló al soberbio y cómo Dios lo bendijo a él. Y también en el Nuevo Testamento el Señor dijo que Él
levanta a los humildes y humilla a los altivos. Y también los apóstoles en las cartas dice: humillaos bajo la mano poderosa de vuestro Dios, y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Entonces, hermanos, seguramente el escritor de este salmo, llamado Asaf, fue humillado, pero él se humilló delante de Dios, y él esperó, y él miró cómo Dios humilló a los soberbios y levantó a los humildes. No sé si usted fue maltratado, no sé si usted está siendo maltratado en el trabajo, no sé si a usted lo están humillando, lo están tratando feo, no sé si a usted, que la esposa lo humilla a su esposo, yo no sé si el esposo es humillado por la esposa, porque a veces las esposas humillan al esposo y lo ven como poca cosa, no lo valoran como Dios lo debe, como Dios quiere que lo valoren, y lo ven como poca cosa. Eso es soberbia. La Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer, es la autoridad. Y a veces la mujer no lo respeta y lo mira como si fuera un tonto, como si fuera un sonso, o como si fuera menos que ella. Entonces, eso es soberbia. Y por eso Dios te puede humillar, hermana. Pero también hay esposos que tratan a la esposa como si fuera tonta o mensa. Y la tratan como tal, como si fuera torpe e inútil. Y se lo dicen. Y alguno que otro que hasta le canta lo que le da de gasto. Si de mí tragas, y tú también, escuincle, y tú también, escuincle. ¡Wow! ¿Qué está demostrando un varón que trata así a su mujer? ¡Qué soberbio! ¿Qué va a suceder? Dios lo va a humillar. Por eso es que tenemos que darle gracias, porque por eso es que Dios, a través de su palabra, también nos enseña que debemos de aprender a ser humildes. Como Jesucristo dijo: aprenda de mí a ser mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mujeres, sean humildes. Varones, seamos humildes. Consideremos a los demás como iguales o como superiores a nosotros mismos, y tratémoslos con el respeto que se merece el presidente de la República, con el respeto que se merece Dios. Así tenemos que respetar a los demás. Dice Mateo 7:12: trata a los demás como tú quieras ser tratado, en la Reina Valera. Y en otras versiones dice: respeta si quieres ser respetado, porque esto enseña toda la Biblia. Respeta a tu esposo, respeta a todo mundo. Somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Y la voluntad de Dios es que aprendamos a ser agradecidos y ser obedientes a su palabra, respetándonos unos a otros. Ese fue el último punto, ¿verdad? ¿Les dije el quinto punto? Dice el versículo 1 del Salmo 75: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. El Dios de los salmistas, el Dios de los 4 evangelios, el Dios de los cristianos de Éfeso, el Dios de los cristianos de Tesalónica, el Dios de toda la Biblia, es el mismo Dios que nos bendijo a unos de una forma, a otros de otra forma, este año 2024. Y por ello, como lo dice la palabra de Dios, le debemos de dar gracias por todo. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que espera de ustedes como cristianos que son. ¿Y qué les parece si le damos gracias al Señor? Sí, hoy quise ser más breve en el tema, pero el asunto de todo esto es darle gracias por lo que te dio este año y por lo que todavía no has recibido, pero esperas recibir. Amén. Bueno, en conclusión, la voluntad de Dios es que tengamos gratitud y seamos agradecidos, por lo cual quiero que demos gracias a Dios por su misericordia, por su presencia, por la provisión, por la ayuda que recibimos cada día, por la salvación de algún familiar, por el trabajo, por la provisión, por la protección, por su palabra. Pero antes, ¿qué les parece si oramos?
Y ponemos en las manos la necesidad de mi hermana Eva, ponemos la necesidad de mi hermana Anayeli y de Oscar, que es su necesidad muy grande. Desapareció su hijo desde el día 12 de noviembre y no aparece. Y les mandan mensajes de extorsión cada rato. Está terrible. Ahorita están tranquilos, gracias a Dios tienen la paz porque esperan en Dios, pero su hijo no aparece. Les dije que hoy podemos pedir un milagro. Hoy podemos pedir milagros y tenemos que pedirlo porque me veo en la necesidad de creer que puedo ver un milagro. Usted lo puede decir, mi hermana Anayeli y Oscar pueden decir, yo, pastor, yo y mi esposa nos vemos en la necesidad de pedir por un milagro, que mi hijo regrese a casa sano y salvo. Y usted puede pedir un milagro. Yo quiero que mi hija o mi nieta tenga la bendición del Todopoderoso este año y se convierta a ti, Señor. Yo quiero que mis nietos se conviertan a ti. Yo quiero que aquel que ha sido esclavizado en algún vicio sea libre de ese vicio. Yo quiero que Dios me aumente, que me aumenten el salario en mi trabajo. Yo quiero que mis hijos vuelvan a Cristo. Yo quiero que Dios restaure los matrimonios. Y algunos matrimonios que no están aquí. Aquí está mi hermano Manuel Pérez, que también puede decir, yo quiero esto, Señor. Hay necesidad, sí. Hemos estado orando durante este año, hemos recibido muchas bendiciones, pero hay otras cosas que necesitamos y no las tenemos hoy. Pero el Señor dice en su palabra, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque qué padre es aquel, o qué hombre es aquel que si su hijo le pide un pan le da una piedra, si le pide un pescado le da una serpiente, si le pide un huevo le da un escorpión. Pues si vosotros siendo buenos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto y más vuestro Padre Celestial no dará cosas buenas a quien se lo pida. Entonces yo quiero que en esta hora empiece a pedir ese milagro. Póngase de pie para que no se me... Ya están como poquito, muy tranquilos y luego se me quedan dormidos. Póngase de pie, vamos a orar. Empiezo a orar por el milagro que necesita usted. Cada quien de forma personal empieza a orar por ese milagro que necesitan. Por allá, Mario, empieza a orar por ese milagro que necesitas. Que alguien se convierta a Cristo y que no diga como una hermana de por acá abajo decía, genio, figura hasta la sepultura, pastor, y aquí está sirviendo al Señor de todo su corazón. Dios la ama y Dios quiere que se convierta a Cristo. Quiere azul celeste que le cueste. ¿O no? A ver, la hermana, las familias que están ahí digan amén. Eso, pues vamos a orar por ello. Vamos a orar por cualquier necesidad que tenga, aunque parezca imposible. ¿Sale? Empiezo a orar. Invito a mi esposa a pasar aquí al frente, por favor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, estamos terminando el año. Y queremos terminarlo, Señor, alabándote y adorándote, dándote las gracias por todas las bendiciones que nos diste durante este año. Porque durante este año tú nos has ayudado, como dijo Samuel, después de que le diste la victoria en contra de sus enemigos. Él dijo Ebenezer y puso un altar. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú te has manifestado en nuestras vidas.